Hola, soy Solaimsa y paso a presentaros solamente la exposición que hice sobre Astar Sharan y los Kumaras en un directo junto con Caja de Pandora. Espero que sea de vuestro agrado. Bueno, lo primero es deciros que para hacer la ponencia, prepararme, lo que ahora os voy a exponer, he tenido que recurrir a documentos que yo tenía de los años 80, cuando yo empecé. Y algunas cosas, como ya no me acordaba, la verdad, porque los leí entonces, ahora que tengo otra visión de las cosas y que lo entiendo mucho mejor todo, la verdad es que me sorprende a mí misma cómo en su momento me pude creer esto. Pero bueno, la exposición que voy a hacer no es para llevaros a ninguna creencia en concreto. Como siempre digo, cada uno luego que crea lo que considere. Yo os participo de toda la información que hay, que podéis, como digo, en internet mirarla. Yo aquí os he traído pues unos libros y ahora os lo enseñaré para que lo veáis también, que no es un tema que yo me invente. O sea, todo lo que os aporto no es de mi cosecha. La única cosecha que puedo aportar es el estudio que he hecho y la experiencia que tengo, pero otra cosecha no, ¿no? Lo demás es todo bueno, pues documentos o cosas que en internet también voy buscando, en libros de historia, etcétera, que voy sacando, ¿no? Entonces, bueno, este tema sí que es muy delicado, Luis, porque claro, hablar de Star Serán, hablar de la Confederación Intergaláctica, que es como una de las bases, ¿no?, en la que se ha asentado la New Age. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más neutro que pueda, ¿vale? Como siempre digo, yo doy datos y cada uno que haga lo que considere con ellos. Y luego ya veremos con las preguntas las orientaciones que van cogiendo, ¿no? Bueno, ¿quién es este Astar Serán? ¿Y de dónde viene? Porque claro, a nosotros nos ha llegado tantísimas cosas que no sabemos quién es, cuándo empezó la historia Astar Serán, ¿no? Bueno, tomó auge en la New Age, sí, cuando ya se empezó a tener un mayor contacto con lo que son los extraterrestres y lo que antiguamente se consideraban por la religión seres que venían del cielo, como los ángeles, como ya vimos en el vídeo de Ángeles y Demonios, ¿no? Pues en esta este nuevo tiempo, pues esos seres que vienen del otro lado son los extraterrestres, ¿no? Por lo tanto, los ángeles de antes son los extraterrestres de ahora. La cosa es que ahora mezclamos los ángeles con los extraterrestres, con los intraterrestres y con todos. Esto es un pequeño batiburrillo, pero bueno, vamos a intentar poner un poquito de orden, ¿no? A ver, esto viene de los años 40. El tema Star Sedan viene de los años 40 y muchos ya 50, entrando en 50, 51, fijaros si viene de hace años. Los primeros que hablaron de Astar Sedan fueron Adamski, George Adamski, Eugenio Siragusa y George Van Tassel. Después le siguieron otros como Luke Jouret, que él creó la Orden del Temple Solar, Dante Frach, Claude Bollinghold, perdón, no sé decirlo, que es, pero bueno, es al que llamamos Rael, del movimiento raeliano, el que creó el movimiento raeliano, que este hombre era un músico. Y luego Sisto Paz, con su grupo Rama, que siguió en esta línea. Estos serían como los conocidos. Luego ya, a partir sobre todo de Sisto Paz, que fue el que más generó la necesidad, Sisto Paz fue en los 70, el último, la necesidad del contacto extraterrestre con la Confederación y con Astar Serán como comandante de la Confederación, bueno, pues fue el que ya un poco instauró las bases para lo que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Vamos a ir punto por punto. Etimológicamente, Astar se cree, porque hay varias líneas, ¿no? Pero como Astar quiere decir estrella, puede venir de la diosa Astar o Astarte, que según la Biblia, pues se lo tradujeron como Astarte en singular o Astarot en plural. Como realmente no se sabía lo de que uno era singular y otro era plural, al final en la Biblia hablan como Astarot. Y lo consideran como un demonio porque lo ven como si fuera otro dios. Pero claro, es que Astarot era de otra creencia, o sea, de otra línea, ¿vale? Venía de los fenicios, de los babilónicos, en Fenicia se llamaba Astarte, en Babilonia Istar, en el vascuence, por ejemplo, es Iciar, Esther en hebreo, Estara en persa, Astarot viene del israelí, Astar del abisinio y Atar o Adar del árabe. Todo esto significa estrella. Curioso, estrella. Estrella, al igual que, por ejemplo, Lucifer o Luzbel, que también se le llama la estrella vespertina porque se refiere a Venus.
pero en realidad tienen que ver no tanto. Y ahora veremos que no tanto, aunque el nombre sea prácticamente el mismo, ¿no? A ver, Astar se dice que está al servicio de Dios y luego por posteriores canalizadores lo han relacionado con Miguel e incluso, bueno, pues que está a las órdenes del mismo Maestro Sananda o Jesús, que también veremos que Sananda tampoco es Jesús. Bueno, entonces, Astar, como digo, se le relaciona con Miguel y con que está al servicio de Dios. Si está al servicio de Dios no puede ser ni Lucifer ni Luzbel, como algunos lo relacionan, pero sí estaría en esa línea de ese Dios judeo cristiano llamado Yahvé. ¿Os acordáis del vídeo, los que hayáis visto el vídeo anterior de Ángeles y Demonios? Bien, pues entonces Astar está al servicio de ese tal Yahvé, según nos explican los primeros contactados. Ahí lo dejo. Yo digo lo que dicen, ¿vale? Voy añadiendo datos. Adamski dicen que fue el primero que creó el nombre, ¿no? Que contactó con Astar Seram. Adamski era americano y dicen eso, que fue el primero que lo contactó con él. En realidad, Adamski, los primeros contactos fueron en los años 40, pero con Astar específicamente hasta el año 55 no fue cuando tuvo este contacto, ¿no? Sin embargo, en el 51 tenemos a Siragusa, que empezó a tener también contactos con ya sí Astar Seram, pero hasta el 62 no lo dijo, porque en el 62 fue cuando tuvo el contacto físico con Astar Seram, según él cuenta, en una zona desértica, y bueno, pues allí ya se presentó como Astar Seram y le dio pues una serie de pautas que ahora veremos. Otro que también fue en el año 52, que en algunos, si os metéis en internet, veréis que en algunos documentos dicen que fue primero él, porque fue en el 52 cuando George Van Tassel empezó a recibir mensajes de Astar, pero Siragusa fue en el 51 y Adamski un poquito antes. Da igual los años. Todos, como veis, se solapan y uno quería llevar siempre el estandarte y yo el primero, yo el primero, yo el primero. En realidad, bueno, hubo contacto, los unos escuchaban a los otros, pienso yo, y fue por lo que, o realmente, bueno, pues todos ellos recibieron el mismo nombre. Pero es curioso que este nombre deriva de la diosa Astarte o de ese famoso Astarot de la Biblia, ¿no? Bueno, Adamski fue muy criticado y muy ridiculizado porque él dijo que le llevaron en las naves y en su nave le llevaron hasta la luna, vio allí ciudades. Bueno, en realidad hay algo extraño porque si todo lo que él dijo era mentira, ¿cómo pudo 4 años antes de descubrirse el cinturón de Kuiper, que él dijo que en la zona donde está ese cinturón, en nuestro sistema solar, existía ese cinturón? Él lo describió como si fueran lucecitas tipo luciérnagas, pero fue la misma descripción que luego algunos astrónomos dijeron de este cinturón de Kuiper. Por lo tanto, sea Astar o sea otro, porque ahí no dice que fuera Astar quien le llevó, ¿vale? Lo que él explica de Astar era más tipo escritura automática. Pero lo que digo, sea Astar o sea otro, a él sí que le debieron de sacar, bueno, pues porque está claro que lo que dijo luego se confirmó. Por eso digo que no todo no es. Hay parte que es y parte que no, como sucede siempre, ¿no? Bien, sin embargo, Siragusa fueron contactos telepáticos y alguno visto, o sea, de físico, perdonad, pero nunca le sacaron ni le llevaron a ningún sitio. ¿Quién marcó sobre todo, aparte de estos tres, quién marcó sobre todo, y antes de Sisto, que es el más cercano a nosotros, o dejó instaurado ahí, lo que es el manual de Astar? Pues fue una ufóloga contactada llamada Tuela, que en realidad era Thelma B. Terrell, más o menos estuvo relacionado con la época de Adamski, y ella recibió todos los mensajes de Astar que puso en su libro Evacuación a la Tierra. Libro del cual sacó su manual, que luego el manual, el grupo Rama de Sisto Paz, como veremos después, porque ese manual lo tengo. En el año 85, cuando entré, curiosamente, uno de los integrantes del grupo Rama me pasó una fotocopia y la tengo en original. Por eso que hay cosas que tengo de antes y ya ni me acordaba de que lo tenía. Bueno, Terrell, esta mujer, afirmó que Astar le había explicado personalmente que él era descendiente directo, como emanación, lógicamente, de Micael o el arcángel Miguel y también de Sananda, conocido nombre hinduista, que luego ella, es un nombre de la línea hinduista, que luego ella lo relacionó con Jesús.
Por lo tanto, Micael y Sananda, los dos en esencia, pues eran como si fueran sus padres, ¿no? Como en emanación eran los padres de este Ashtar Seran. Él tendría, por tanto, por un lado la energía amorosa de Jesús o de Sananda y por otro lado la energía guerrera de Miguel. Aquí se empiezan ya a mezclar las cosas. Extraterrestres, el ángel, los hindúes, empieza ya este batiburrillo típico de lo que es la New Age, ¿no? Bueno, pues volviendo un poco a Siragusa, como decía, Siragusa en el 62 contactó directamente. Él contactó no solamente con Ashtar, decía que venía con otro que llamaba Itacar. Le dijeron que Ashtar le dijo que su nombre quería decir jefe santo y que él procedía de Venus. Curioso que los primeros contactados de Ashtar, todos decían lo mismo, que venía de Venus, mientras que luego, ya en la época de Sisto y de esta mujer, la época no de esta mujer, esta ufóloga, decía que si venían de Sirio y después los posteriores de Pléyades. ¿Cómo es esto posible? O es venusino, o es siriano, o es pleiadiano. ¿Qué pasa? Que la ubicación, o sea, el lugar de procedencia de Ashtar tenía que ver con lo que estaba de moda. Es decir, en la época de los 40-50, el planeta sagrado y donde se creía que venían los seres superiores, porque era la línea un poco hinduista, teosófica, era de Venus. Era de Venus, que era como el alter ego, el ser superior, la octava superior de la Tierra. Y los dioses venían de ahí, como los Kumaras, que ahora veremos que explico después porque tiene que ver con esto. Posteriormente, ya Venus se relegó un poco, porque ya no era era algo como muy cercano a nosotros, no tenía esa divinidad, no es algo superior. Y además como se le llamaba la estrella vespertina, que es relacionada con Lucifer, no quedaba bien. Entonces empezamos ya a abrir nuestra conciencia a otros lugares, empezamos que la gente empezara a conectar pues con Sirio, Pléyades, Dracos, Orión, ya se empezó a abrir el campo, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál era el lugar más especial en ese tiempo? Primero Sirio y, por supuesto, luego Pléyades. Claro que Pléyades, como ya he explicado en otros vídeos, no son los maravillosos seres rubios y nórdicos, que por eso la fisonomía de Ashtar Seran luego se cambió. Sí que lo veían todo rubio, pero para nada como luego se ha ido viendo, ¿no? Entonces, esa forma tan sumamente angelical, ¿no? No tiene mucho que ver con Ashtar Seran del principio, quiero decir. De hecho, si encontráis alguno, podéis tener acceso, es que eso yo no lo tengo. Sí tenía alguna imagen, pero por no ponerla ahora no, pero lo encontráis en internet. Los dibujos que hizo Siragusa de Ashtar Seran, del Ashtar físico, era una apariencia masculina como bastante durita. Unos ojos muy rasgados, un pelo como con mucha entrada, unas facciones duras. O sea, a mí la verdad que la primera vez que lo vi me dio yuyu, me dio un poco de mal rollo. Luego después habla de lo etérico, ¿no? La parte etérica como de Ashtar Seran, y entonces la imagen que la dulcifica y lo pone como si fuera una mujer, un andrógino, más estilo pleiadiano. Pero quien él vio, dice, cuando tuvo los diferentes momentos de contacto, fue el otro, el del pelo echado para atrás, con los ojos muy rasgados, unas facciones muy duras, y bueno, pues como poco angelical o poco divino, la verdad sea dicha. Entonces, bien, como os decía, volviendo a este dato de Venus, Sirio, Ashtar le dijo que venía de Venus y su compañero, Itacar, su nombre quería decir representante del planeta Masar o Marte. Y bueno, tanto, bueno, pues él venía de Marte. O sea que estaban los dos unidos, ¿no? El que venía de Venus y el que venía de Marte. La Tierra está en medio, bien. Aparte, este hombre, Siragusa, también contactó con otros, que sus nombres a mí me resultan un poco extraños. Uno era Aaron Johnson James, como muy terrestre, muy americano. El otro Ptah, que esto es un dios egipcio. El otro Adoniesis, que también hay una imagen de él que decía que la sacó así en fotografía, como por flash, ¿no? Que está en sus libros. Otro Budok, W-O-O-D-O-K, Budok. Y otro Link,
que a mí eso me recuerda mucho a la informática. Bueno, estos eran con los que él contactaba. Entonces le dijeron que ellos eran los que habían acompañado a Jesús el Cristo en la venida a la tierra. ¿Por qué? Porque Siragusa también le dio una connotación muy mesiánica. Para él, como que Star Solan era el enviado del nuevo Mesías o el nuevo profeta. Inclusive le llegaron a decir a Siragusa que él era el profeta del nuevo tiempo. Entonces, como que hilaba ya extraterrestre, religión, ya empezamos un poco a ir en esta línea, ¿no? Entonces, le dijeron, pero los mensajes que le daban a Star Solan, tanto a él como a los otros, eran muy apocalípticos. Para todos, el hombre, o sea, para todos los contactados de entonces, el hombre era un ser destructivo, estaban muy enfocados sus mensajes hacia la energía nuclear, que había que abolirla, que yo digo que no, yo digo lo que decían, ¿vale? Y que el planeta y los humanos se tenían que unir. Que esta era la condición que él ponía para que él y su confederación, que de aquí viene el concepto de la confederación intergaláctica, pues se hiciera vista, ¿no?, a los humanos. Él también le explicó, y fijaros hasta qué punto, si os resuena, no había ningún mensaje de aliento y apoyo. Esto era lo primero al humano, ¿vale? Siempre era, como os digo, ¿cómo decir?, de acusación, de destrucción, de que al final el planeta va a destruir al humano porque no lo conserva, etcétera, etcétera. O sea, como algo, como digo, muy apocalíptico. Y de hecho, fue el que vino a prepararnos para el apocalipsis. Este fue el principio de Astar Seran. Prepararnos para el apocalipsis. Por eso, el libro Catecismo de esta canalizadora ufóloga que os he dicho, y que luego fue el que recogió el grupo Rama, se llamaba Proyecto Extraterrestre de Evacuación en la Tierra, por el comando Astar. Bueno, luego leeré algunas cositas, si no se me hace muy tarde. Entonces, él decía también, que esto lo quiero leer, además lo quiero leer tal cual, porque sí que he cogido notas porque son muchas cosas, pero esto lo quiero leer tal cual, ¿vale? A ver dónde estamos. No había mensajes de aliento, sí, ni de apoyo a la humanidad, solo de acusación y de dolor. Pero también le explicaron que la ley de la encarnación y del dolor eran la base de la evolución del alma. ¿Cómo os suena esto? ¿Muy espiritual? ¿Muy de apoyo al humano? ¿Muy de hermanos galácticos que vienen aquí para ayudarnos, para, no sé, que ellos han pasado por lo mismo y por tanto nos van a mostrar un camino de luz, de bien? ¿Cómo es eso de que la ley de la encarnación y del dolor son la base de la evolución del alma? Bueno, después de Astar vino el personaje de Sananda, como digo, ¿no? También, y lo relacionaron el maestro Sananda con Astar. De manera que Astar era el comandante de lo que era toda la confederación que estaba guiada por el maestro Sananda, que fue relacionado con Jesús el Cristo. Seguimos con la religión. En realidad Sananda era como el comandante supremo de toda la Santa Alianza, ¿no?, de toda la confederación. Y entonces Astar Seran era, pues al igual que dicen de Miguel con Yahvé, ¿no?, y con Jesús. Bien. Después, Siragusa tuvo un seguidor que era Giorgio Bongiovanni, que habréis oído hablar de él, imagino. Es un hombre que fue uno de los mayores estigmatizados, tenía estigmas en las manos, en los pies y en la frente, y siempre tenía que vendar el hombre porque iba sangrando. Bueno, ya se han hecho muchos estudios de lo que es un estigmatizado, hay mucho de autosugestión, y bueno, pues este hombre siguió el tema, la línea apocalíptica de Siragusa, hasta que hubo un momento puntual en que ya se separó de él y bueno, pues siguió, pero cuando ya Siragusa estaba al final de sus días, ¿no? O sea, al final ya, porque Siragusa murió con 80 y pico años. Bueno, pues al final fue cuando él ya cogió su línea. Entonces, para Don Giovanni, Astar era la figura de un ángel al servicio de Dios, pero del Dios judeo-cristiano Yahvé, especificado, ¿bien? Y lo llamó Miguel, por tanto, lógicamente, ¿no? Dichas creencias, pues, no incluían otras doctrinas religiosas, solamente a la judeo-cristiana, que en realidad para mí es judeo-católica, ¿bien? Porque el cristianismo seguía otra línea muy diferente, pero bueno, él seguía esto y por eso de ahí, bueno, pues sus estigmas y un poco la creencia que llevaba, ¿no? Lo único que especificaba es que, lógicamente, la diferencia era que Astar utilizaba pues una tecnología
pues impensable para los humanos de entonces, ¿no? Es decir, y que inclusive los humanos de ahora podríamos identificarlo como auténticos milagros y realmente, bueno, pues es una tecnología muy avanzada, ¿no? Bon Giovanni dijo que estamos al servicio de Cristo, de la Madre Cósmica y de la inteligencia suprema que compenetra vuestro Adonai Ra, todos los universos y todas las estrellas del cosmos. Esto lo recibió Bon Giovanni en uno de sus mensajes, ¿no? Adonai Ra es exactamente lo mismo que Yahvé, ¿vale? Lo que pasa que en él, bueno, pues lo llamó así. Si ya saltamos a Van Tassel, el otro contactado de la misma época, a él le daban mensajes un poquito más científicos, podríamos decir. Este hombre era un mecánico de aviación y entonces, bueno, tenía otra línea. A él, sobre todo, le enseñó a construir una máquina para impedir el envejecimiento en el humano, que fue los últimos 20 años de su vida, estuvo ahí, el pobre hombre no terminó por hacerlo. Y también le dijo a Starr que la mayor preocupación que tenía con nosotros, volviendo otra vez a la línea de la energía, ¿cómo se llama? Bueno, nuclear, perdonar, que no me salía la palabra, volviendo a la misma historia que con los anteriores que os comentaba, a él le dijeron que a Starr le dijo que no le preocupaba tanto la utilización que le estábamos dando al plutonio y al uranio. Fijaros lo que os digo, y está escrito en su historia, cuidado que no me lo estoy inventando, al plutonio y al uranio, porque eran elementos inertes, que para ellos era mucho más grave el que el humano estuviera utilizando el hidrógeno, porque era un elemento que daba vida. No digo que el hidrógeno mal utilizado y para determinadas tecnologías, lógicamente, sea negativo, pero que el plutonio y el uranio no le preocupara cuando está destruyendo tantísimo y hay tanto residuo en el planeta que no saben ya qué hacer con él y que está haciendo tanto daño, ya que me sorprende, ¿no? Bueno, pues estos fueron estos mensajes. Entonces, para ellos decía que era mucho más peligroso, como digo, el hidrógeno que estos otros. No era tan mesiánico los mensajes que recibía este hombre, pero bueno. Palabras supuestamente de Starr que recibió él, por ejemplo, dice, pierdan cuidado, ellos deberán cesar de explotar los átomos dadores de vida o deberemos eliminar todos los proyectos conectados con tales. Fijaros el tono. Nuestra misión es pacífica. Eso, claro. Pero esta condición ocurrió antes en este sistema solar y el planeta Lucifer, que no sé qué planeta será, fue hecho pedazos. Los gobiernos del planeta San es la Tierra, ¿vale? Han reconocido que somos de una inteligencia más alta. Ellos deben reconocer también que somos de una autoridad más alta. Así que no tenemos que entrar a sus edificios para saber lo que están haciendo. Tenemos la fórmula que les gustaría usar. Contundente el mensaje. Los primeros mensajes de Starr son todos en el mismo tono, como ahora veremos en el del comando Starr. No es ese otro angelical, New Age, como yo llamo, que lo modificaron a otras historias, ¿no, señores? El Starr primero es este, el que controlaba todo, el que le habían dado el Dios, el Ser Supremo, permiso para poder manejar el destino y los actos de los humanos. Está escrito, ¿eh? Esta es una parte y ahora os voy a leer otra parte. Bueno, pues el siguiente contactado, como digo, de Starr fue Sisto Paz y su grupo Rama. Esto fue en los años 70. Lo que pasa es que Sisto le dio otra diferencia. Otra, ¿cómo decir? Un añadido más, un dato más. Como digo al principio, era lo que estaba, la creencia que se tenía era que Venus era, pues, de donde venían los dioses. Los Elohim, los Kumaras, planeta sagrado. Vale. Después vino Sirio. Y la buena en nuestra época es lo de Pleiades, no en estos principios, cuidado. Pleiadiano es ahora. Pero en la época de Sisto Paz, en los años 70, fue cuando un escritor, y digo esto y luego por eso voy a decir lo que digo de Sisto, un escritor llamado Joseph Ibrahim, os enseño los libros porque los tengo desde los años 80, hizo Yo visité Ganímedes y Mi preparación para Ganímedes, que me los he leído los dos. Hice un tercero, pero ya no me lo leí porque no tenía mucho que ver con esto y la verdad es que tampoco hay información válida. Bueno, este señor
El de Yo visité Ganímedes puede que lo encontréis, y el de Yo visité Ganímedes no sé si estará a la venta, este es el que lo han reeditado, ¿vale? El otro no lo sé. Este señor que empezó todo en sus primeros avistamientos, contactos y tal, en Lima, Perú, que es de donde es Sisto Paz, pues él explicó que le vinieron a visitar de Ganímedes y le llevaron allí y le enseñaron todo lo que había, estuvo contactando con los seres de Ganímedes. Después, en mi preparación, bueno, las costumbres, todo, ¿vale? Ganímedes era una civilización que supone que es intraterrena, no está sobre tierra, sino bajo tierra. Después, en el libro de mi preparación para Ganímedes, este hombre explica pues, que le llevan a Shambhala y allí el maestro Kutumi y otros maestros les enseñan la alimentación nueva para adaptarles al cambio y otra serie de cuestiones, ¿no? Enseñanzas pues, de la filosofía, sabiduría de allí, ¿no? Pero este hombre al final no se fue a Ganímedes porque sigue vivo. Aquí, quiero decir, en el planeta sigue vivo. Bueno, entonces, pasado un tiempo, este hombre ya dijo realmente qué es lo que había pasado, por qué hizo estos libros. Y algunos podrían decir, no, pero es que le presionaron, se sintió amenazado y tuvo que mentir. No, en este caso, este señor no se sintió amenazado y no tuvo que mentir. Y lo explicó en la radio, en la televisión. Él escribió esta historia, que se la inventó, como una apuesta de bar con sus amigos. Y le salió bien. Porque todos los que empezamos nos lo creímos a pies juntillas, yo la primera. Porque el primer libro que yo leí cuando empecé realmente y como más en serio, ¿no? Y con la persona que empezó a enseñarme a mí fue precisamente Yo visité Ganímedes. O sea que con esto ya os lo digo todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Sisto Paz recogió este mensaje. ¿Y de dónde es? De donde él recibía los mensajes de Júpiter, de Ganímedes, que es esta luna de Júpiter, una de ellas, y de Morlen, que también es de la zona, pero no lo ubico, sinceramente. Qué curioso. Bueno, después de, en este tiempo, cuando Sisto y la gente del grupo y todos los contactados de entonces recibían los mensajes de Astar Serán, ya no le llamaban Astar Serán, porque claro, Astar Serán venía de la línea europea e inglesa, de lengua anglosajona. Pero en la zona de lengua hispana lo cambiaron por Antar Serar, que es como también me llegó a mí. Antar Serar, no Astar Serán, que fue el nombre original. El grupo Rama tuvo una sede aquí en Barcelona, en España. Y de ahí es donde a mí me llegó fotocopiado el manuscrito Proyecto Extraterrestre de Evacuación a la Tierra, que es el que tengo aquí para que lo podáis ver de que lo tengo. ¿Vale? Aquí está. Con una carpeta un poco hecha polvo, porque con tantos años, de los años 80, podéis imaginar que ha pasado por 50.000 mudanzas y de todo, el pobrecito. Vale. El símbolo del comando Astar, a ver si se puede ver, es este símbolo. Es una V invertida con una navecita, y esto que se ve aquí en realidad son como si fueran alas, como alitas, ¿no? Bueno. En principio, este fue el escrito base de esta ufóloga que os he comentado antes, ¿vale? De Tula. Y que luego ellos, pues, eso, lo recogieron, ¿no? En este libro es donde primero, bueno, en este manuscrito es donde primero leí el tema de la cosecha de las almas terrestres. Fuerte. Os lo leo. A ver, porque con tanto papelito, a ver dónde lo he sacado. Aquí está. En una de los escritos dice: aquellos que han venido a vuestro mundo y tomado la vestimenta corporal para servir al planeta en nuestro nombre, se acercan a un periodo de crisis. Ellos han escogido estar presentes sobre la Tierra para servir en la cosecha de almas que ahora se acerca. A ellos muchas instrucciones les deben ser dadas, así como comunicaciones que deben ser asimiladas dentro de sus sistemas de guías. Cosecha de almas. Una manera un poco, no sé, ¿no?, de hablar de las almas y los humanos. Bueno,
Es un tratado de cómo evacuar la tierra. Volvemos a la línea catastrofista y apocalíptica. Que solo los elegidos saldrán y cómo un grupo de estos elegidos ayudarán en este proceso. Realmente todo un tratado de horror y separatismo, claro. Solo los elegidos, solo los que entiendan serán los que saldrán, el resto se quedan. Y este último grupo, que son los de ayuda, que luego los llaman los águilas, que están en todo el manuscrito, serían los que se quedarían al final, en las últimas navecitas o en los últimos vehículos para sacarles y se los llevarían. Y todo el resto se queda aquí. Bueno, por otro lado, reafirma que Astar es el comandante del maestro Sananda Jesús y es una vela que pilota. La relación entre Sananda y Jesús, en realidad, no se sabe, o sea, viene de los contactados, porque Sananda, como ahora veremos, sale de la línea hinduista y se cree que podía formar parte de los 4 Kumaras, que son 4, no 7, y ahora veremos, ¿no? Pero tampoco está como muy claro. Bueno, empezaron los avistamientos, el quedar, pero es curioso que cuando Sananda decía en tal sitio, a tal lugar, Sananda no aparecía nunca. Uy, Sananda, perdonadme, Astar, me he quedado enganchada en Sananda. Astar. Astar se le ha visto a muy pocos. Los primeros sí lo vieron, pero ya en los contactos posteriores se le llama el mal queda, porque no iba nunca en los avistamientos. Se veían las naves, pero a él no se le veía. Bueno, en un supuesto contacto del grupo, en el cual asistió JJ Benítez, que le conoceréis por Los caballos de Troya, un periodista español, explica que conforme que él estaba allí viéndolo, ¿no? Entonces, él estaba alucinado porque decía que él estaba viendo a las naves, estaba viendo cómo bajaba la nave, cómo bajaba Astar, todo lo estaba viendo, pero el grupo seguía en meditación y no se estaba enterando de nada. Qué raro, ¿no? Pero bueno, eso fue su comentario en uno de los artículos que hizo. En realidad, no es que no se estuvieran enterando de nada, es que no hacía falta que abrieran los ojos porque estaban en meditación y estaban conectando como canales, ¿no? Con, bueno, pues los integrantes de esta nave en este momento y de lo que estaban en este momento recibiendo de ellos, ¿no? Pero vamos, no hacía falta que se abrieran los ojos porque, como digo, eran canales, ¿no? Bueno, pero es curioso que por mucho que ellos pensasen esto, el comando Astar, perdón, me estoy liando, el grupo que estaba en contacto con este comando en ese día, es decir, el grupo Rama, pues sí recibió, claro que recibió un mensaje, ¿no? Según dijeron, algunos de los miembros decían que Antar, porque ellos le llaman Antar, como digo, ¿vale? Antar y su grupo hacía hincapié no ya en el tema atómico dominante en las épocas anteriores, sino en la preparación de la humanidad para un futuro contacto entre razas, así como alertas en cuanto a crisis futuras que tendrían a la Tierra como protagonista. También les decían que el planeta Venus y los señores de la llama, que decían que venían de ahí, esto es totalmente en línea teosófica que viene de la hinduista, mezclando todo, pues figuran como los que traen la información y guía, ¿no?, para la humanidad y todos, bueno, pues algunos vienen, estos señores de la llama, que eran los que luego llaman los rishis, los hindúes venían de Venus y bueno, ya no quiero entrar aquí para no liaros un poco porque sé que luego tanta información como que no encontramos hueco. Entonces, ellos decían que estos misterios, o estos señores que explicaban estos misterios, empezaron a controlar la evolución de la humanidad de la Tierra desde hace como 18 millones de años, en tiempos de la raza lemuriana o la tercera raza raíz. Siempre estamos con la palabrita del control. A mí es que me chirría tanto. Bueno, esto realmente, esta parte de las razas, las llamas, los rishis, los kumaras, todo esto es de la línea hinduista, que es una filosofía, una religión, porque en realidad más que religión es filosofía casi, pero bueno, muy compleja, con un montón de escritos entre ellos mismos, como que tampoco se han puesto de acuerdo. Eran textos que en la época de Blavatsky, que fue quien los trajo a Occidente, no estaban traducidos. Ella cogió de unos y de otros lo que le fueron explicando, como ya también expliqué en el vídeo de la Hermandad Blanca, e hizo su teoría, ¿no?, sus libros. Pues, y luego fueron seguidos por Alice Bailey,
que también explica todo esto y que también son libros que me he leído y que son complicadísimos de entender, la verdad se ha dicho. Bueno, posteriormente, como yo digo, ya le dijeron que si era pleiadiano, nórdico, etcétera, pero cada vez sabemos más que en las Pléyades no todos son nórdicos y que muchos de los que se nos muestran nórdicos en realidad no son nórdicos, como digo, son de lo que llamaríamos razas dracos o reptilianas o de este tipo. Bueno, me voy a los Kumaras para añadir más datitos. Antes de esto, sí quería deciros, la Confederación, en realidad, quien dio la idea fue precisamente Ashtar Sheran hablando, ¿no?, de que él era el comandante de esa Confederación Intergaláctica. Y luego quien nos la hizo llegar más a nosotros es precisamente Sisto Paz, con todo lo que explicó, ¿no?, de la Operación Rama, de evacuación terrestre, etcétera, etcétera. Antes no había el concepto de Confederación Intergaláctica. Y desde luego no tenía nada que ver con Ganímedes, como luego lo han dicho que si era la Confederación asentado en Ganímedes. Pero vamos a ver, si en todo caso tendría que ser en Venus, porque es de donde viene a estar, ¿no? Pero en fin, ya estamos todos mezclados. Entonces, en realidad la Confederación es un grupo de militares que están en sus naves, se supone protegiendo al planeta, pero como ahora os voy a leer de lo que dice la Operación Rama de proteger al planeta poco, más bien de controlar lo que los humanos hacemos y que no nos desmandemos mucho para que no alteremos, ¿no?, como el proyecto plan de ese Dios, el cual ellos siguen, Adonai, o Yahvé, o llamémoslo como queramos, pero que no es el Dios primario, esa fuente primaria que sería el único Dios realmente en quien podríamos confiar, ¿no? Como digo, los Kumaras, vuelvo aquí. Los Kumaras estaban totalmente ligados a la New Age, porque así que ya tenemos lo de los 7 Kumaras, o los 7 Elohim, o los 7 creadores de la humanidad. Los Kumaras se relaciona también a Ashtar y a Sananda, precisamente porque ya a Sananda le llaman Sananda Kumara, y ahora veremos por qué. Pero también los Kumaras están en relación con la Hermandad Blanca. Sanat Kumara, ¿os suena? Y luego ya unido, que es el rey de los intraterrenos, o el rey del mundo, como le llaman, a Sanat Kumara, relacionado con, pues, los maestros de los rayos, el maestro Kutumi, el maestro Moria, el maestro Saint Germain, todo lo que ya hablamos en el vídeo de la Hermandad Blanca, que vimos que, bueno, todo esto fue sacado de aquí y de allá por la Sociedad Teosófica y crearon esta hermandad que realmente no es la real, porque la que se supone que son los intraterrenos que venían de fuera y que no tienen nada que ver con esto. Bien, pues como de ahí, os digo. De aquí venía, pues esto, Sanat Kumara, Sananda Kumara, hasta llegar a 7. Este grupo se dice que está ubicado en Venus, volvemos a Venus, de los Kumara los ubicaban en Venus, y son los Elohim creadores de la vida en el planeta. Bien, pero ¿de dónde viene esto? Como digo, de los hindúes. ¿Y tendrá algo que ver? Nada que ver. Bueno, el personaje de Sananda viene de los hindúes. El personaje de Kumara viene de los hindúes. El personaje de Sanat Kumara viene de los hindúes. El resto, nada. Es una invención. Posteriormente se relacionó a Sananda con Jesús. En libros, por ejemplo, como Urantia, que es una de las Biblias de la New Age, entre otros, ya dicen que su Emmanuel Sananda Kumara, todo liado ahí, ¿verdad? Venía de... Pero es que no tiene nada que ver, en realidad, con esto. El libro de Urantia fue, como ya también dije en alguno de los vídeos, fue un experimento de un psiquiatra, experimentaba con LSD, con sus enfermos, pues paranoicos, esquizofrénicos, etc. Y estuvo haciendo experimentos con una mujer esquizofrénica y de ahí salió Urantia. Diréis, bueno, pero a lo mejor puede ser verdad. Puede ser verdad. Yo os digo que de ahí salió Urantia. Cada uno que haga lo que considere o crea lo que considere, ¿vale? Bien, entonces, como os decía, la línea teosófica creada por Blavatsky fue la que acogió estos textos hindúes y luego fue componiendo pues con lo que ella luego le venía, etcétera, etcétera, y haciendo, bueno, pues lo que nos ha llegado a nosotros como sus escritos y la línea teosófica. El otro canal que habla también de Sananda, como vimos antes, era Tula.
esta ufóloga canalizadora que también recibió esto. ¿Y qué fue ella quien relacionó a Sananda con Jesús? Porque se lo dijo a Star, pero no viene de origen de ningún otro sitio. Bueno, en el marco del hinduismo, los kumaras son 4, no 7. Y son los 4 hijos mentales del dios Brahma, que ellos consideraban que era el principio. Tuvo 4 hijos mentales, o lo que es lo mismo, 4 proyecciones de su ser, pero no personajes, no humanos, no con cuerpo, para nada, como dicen que son los kumaras. 4 emanaciones de sí mismo, como luego nos han explicado que son los 24 rayos. Claro, como a los kumaras los relacionan con son 7 kumaras, que son los 7 Elohim, por eso luego vino la línea metafísica que deriva de la teosófica con los 7 rayos. No, señores, son 24. Y son las 24 emanaciones de ese principio. Para los hindúes solamente lo restaban 4. Pero luego ellos mismos hablan de los 7 rishis, que son como 7 Elohim o creadores, ¿bien? Que sí que procedían, que podían luego derivar, decían, de la parte de Venus, es decir, lo relacionan con Venus, pero en principio lo relacionaban con las 7 estrellas primarias de la Osa Mayor. Sabemos que la Osa Mayor tiene más de 7, lo que pasa es que son las que se ven, tienen 32. Pero bueno, aquí vamos un poco, como digo, las creencias, la cultura, las religiones, todos estos escritos que se han ido unos liando con otros y han ido derivando en. Si nosotros nos metemos en todo lo que son los escritos hindúes, los mismos rishis los nombran dependiendo de la línea, son unos, son otros, es que ni se aclaran tampoco. Yo he estado leyéndolo y es alucinante. No hay 2 líneas que digan los mismos. Incluso en algunos de ellos sí que mencionan algunos de los 4 kumaras, emanaciones de Brahma, no seres reales. Los nombres de los kumaras, que también los llaman los sabios, que los lidera un tal Sanaka. Sanaka es uno de los 4 kumaras. El otro sería Sanandana, el otro Sanatana y el último Sanat Kumara. De los primeros, Sanaka, Sanandana y Sanatana, salió Sananda. Fijaros si puede ser real o no. Y Sanat Kumara lo dejaron tal cual. Pues como ya llevaba el Kumara, ya no había más que hacer. De aquí luego, por, como digo, línea teosófica, metafísica, New Age, etcétera, ya sacaron como que eran esos seres pertenecientes a la Hermandad Blanca, a Sananda lo relacionaron con Jesús, porque se lo dijeron a esta mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Buen pupurri. Bien. Dicen que estos 4 kumaras se quedaron en bebés porque tenían un voto de lo que llamaban brahmacharya o celibato, entonces no podían crecer. Eran como luego los castrati. A mí me recordaba los castrati, que eran unos niños que los castraban para que pudieran cantar en esas voces, aún de mayores ya, ellos crecían, sí, pero la voz se le quedaba como de niños, ¿no? Una voz tipo femenina. La línea de los castrati, que también os podéis informar en internet, y ahí están, que es una línea, unas voces muy bonitas, pero claro, en un hombre era una voz que llamaba la atención porque era una voz de niño. Vale, pues era eso, bebés, no crecían y se le ven como los 4, llamaban también los 4 solteros, ¿no? Porque eran 4 nenes, 4 niños. Como de aquí, que este es el origen de los 4 kumaras, pudo derivar en ese Sanat Kumara, que lo vemos con una cara andrógina, pelo blanco, casi no sabemos si es mujer o hombre. Su mujer, su llama gemela, que dicen que es Venus, qué curioso. Es que los kumaras lo relacionan con Venus y su llama se llama Venus. Bueno. Kumara quiere decir fácil muerte. Es lo que quiere decir, ¿vale? El Bhagavad Purana incluye a los Kumara entre los 12 Mahayana, que son grandes personajes, y bueno, por eso digo que los incluyen en los rishis, los incluyen en estas grandes personas, Mahayana, los meten en todos los lados. Pero el origen de los Kumara es el que os he dicho, y son 4, no son 7. En algunos incluso como digo, los mezclan con estos sabios inmortales,
que son los rishis, que son, los había dicho, los rishis son sabios inmortales, y que luego los relacionan posteriormente los metafísicos con los Elohim o creadores de la humanidad. Bueno, ¿dónde había? En el libro Durantia, había sacado yo un escritito, ¿dónde está? Se incluye a Sanat, eso, como el rey del mundo. Bien, dicen, mi nombre celestial es Esu Emmanuel Sananda Kumara. Yo soy de la familia de los Kumara, residente ahora en Venus, y mi padre espiritual es Sanat Kumara, que fue hace un tiempo príncipe planetario de Urantia, la Tierra. Por Dios. De verdad que yo entiendo que estuviera escrito por quien estuvo escrito, por esta mujer, porque es de locos esto. Bueno, otras aceptaciones posteriores, es mi opinión, ¿eh? Cada uno, de verdad que respeto la opinión de todo el mundo, he pensado en alto, perdonadme. Pero es lo que siento. Otras acepciones posteriores, venidas de no se sabe mucho, pues otros canales, ¿no? Decían que a la cabeza de la evolución de nuestro mundo se halla el primer Kumara, asistido por otros 6, 3 exotéricos y 3 esotéricos, puntos focales para la distribución de la fuerza de los Kumaras del sistema, el consejo de seres que asisten a Sanat Kumara o logo planetario. A mí esto me suena mucho a línea teosófica, porque los teósofos, escrito como digo, por Blavatsky y luego en los libros de Alice Bailey, el de astrología específicamente, que yo, como soy astróloga, pues me lo leí de cabo a rabo, habla de que todos los signos tienen como decía, un regente exotérico y un regente esotérico, de manera que si el regente esotérico es el íntimo, esotérico con ese, ¿vale? El profundo, y exotérico es el externo, el más superficial o el más de mover hacia afuera, es como energía centrípeta y centrífuga. Bueno, pues si en uno, por ejemplo, de un signo, por ejemplo, Leo, que es el Sol, el exotérico, que es el que vemos, luego tendríamos el esotérico, que sería otro. No me acuerdo cuál, perdonadme. Sí que en astrología es cierto que todo signo tiene dos regencias, una lo que llamamos la consciente y otra la inconsciente, pero cuando lo relacioné con esto no tenía nada que ver, o sea, no había, porque de hecho incluyen a Vulcano, por ejemplo, y Vulcano es un planeta que no existe en nuestro sistema. Sí están las vulcánidas, que son unos trocitos que se supone que explotó ese planeta y que es el primero que está en lo que es la primera zona que rodea al Sol, antes de Mercurio, ¿vale? Ahí hay unos puntitos, unas pequeñas rocas que giran y que se les llaman las vulcánidas, pero Vulcano como tal no existe. Pero sí para los teósofos que dicen que era pues una de las regencias esotéricas, la oculta. Pero como digo, sí que los astrólogos sabemos que hay una regencia consciente y otra inconsciente, o una regencia que es la que se conoce y otra la más profunda. Y, por ejemplo, en Leo, pues si el Sol es el regente consciente, la Luna sería el regente inconsciente. En Cáncer, el regente consciente es la Luna, el inconsciente es el Sol. Y así iríamos con todos los signos, ¿vale? Eso ayuda mucho a conocernos mejor y a saber qué es lo que maneja a nivel inconsciente, qué es lo que realmente nos mueve al final, porque es lo que hay ahí. Bueno, entonces, no me quiero extender aquí mucho más. Yo remitiría también al vídeo de la Hermandad Blanca, ¿vale? Para que toda esta parte quedase. Quería leeros, como os decía, una parte de este manuscrito, porque es un manuscrito a fin de cuentas. A ver, la primera parte, es que son muchas cosas y veo que se me ha hecho muy tarde y es como que no quiero yo ya calentar mucho la cabeza. Pero, por ejemplo, Astar Serán decían que era el amado comandante cristiano. Bueno, él es asimismo el comandante de la nave estrella en la cual nuestro amado Señor Jesús, esto es religiosidad pura y dura, pasa la mayor parte de su tiempo. Él tiene la autoridad para aclarar cualquier canal e interrumpir y tomar bajo control cualquier comunicación de cualquier fuente en cualquier momento sobre nuestro planeta. Me suena muy mal a mí. Una de las partes que había subrayado. Otra. La negatividad del hombre podría magnetizar hacia él mismo la realización de los eventos apocalípticos que nos
echan encima, ¿no? que tenemos nosotros. Pero es que aquí habla de que en este manuscrito explican de que realmente el problema de las explosiones nucleares no es que maten a los hombres, sino que en realidad lo que destruyen son las almas. Empiezan a dar una disertación de que todo va a una destrucción del alma, en realidad. ¿Qué tendrá que ver la energía nuclear con todo esto? Me pregunto yo. Bueno, dice, nos ha sido dada, fijaros, esto lo dice hasta, nos ha sido dada la autoridad para intervenir, interrumpir, quebrantar y destruir estos planes para esclavizar almas, que eso está bien. La jerarquía espiritual, no sabemos quién es esta jerarquía, ha ordenado total libertad para nosotros en estos asuntos. Estamos alertas a la bestia y su plan. Es evidente que una diabólica mano maestra prepara estos incidentes que siempre se repiten. Nosotros estamos unidos en nuestro amor para vuestro mundo, con libertad para elegir vuestro propio camino dentro de vuestro propio sistema de conducta. ¿Y esto es alguien que dice que ama al humano? Os lo repito. Tenemos total libertad de esta jerarquía espiritual guiada por este Adonai, Yahvé, como queramos llamarlo, con libertad para elegir vuestro propio camino dentro de vuestro propio sistema de conducta. Las ofensivas militares de cualquier naturaleza son monitoreadas por nuestro comando y cuando las situaciones nacionales alcanzan algún punto dadente, pone aquí, no sé qué, candente sería, ellos también es fielmente examinado. Solamente no se pueden meter con la parte karmática. Eso no. Si hay que pagarlo, hay que pagarlo. Porque según ellos, como decía, la reencarnación y el dolor es la única vía para que las almas se salven. Es que no sé por dónde cogerlo. Había otra cosa importante y ya con esto os lo dejo porque no os voy a leer todo el manuscrito, que es un rollo. Dice, ¿dónde está? Un segundo. Esto. Repetidas veces hemos intentado encauzar los pensamientos de la humanidad hacia la realidad de una verdad y divinos principios. De aquí las religiones, claro. Y al principio dice, en tiempo de guerra, y esto ya con este ya aparte ya termino. En tiempo de guerra en la tierra, una sirena penetrante, esto es como empieza la introducción del manual, ¿vale? Por eso os lo quiero leer. En tiempo de guerra en la tierra, una sirena penetrante es usada para poner en alerta al pueblo que el peligro se está aproximando y que deben retirarse a un lugar de refugio inmediato. Nosotros, los de la Alianza Interplanetaria y de los comandos del espacio en este hemisferio, conocidos colectivamente como el Comando Astar, ahora, con la distribución de este libro, haremos sonar la sirena preveniendo a la humanidad. El peligro está sobre vosotros. Abandonen todo y prepárense ustedes mismos. Es tiempo de correr hacia el refugio del amor divino y de llevar consigo solamente aquello que cabe en el interior de nuestro ser. Los tiempos remotos de esta década verán la realización de todas las profecías que han sido lanzadas al mundo. A través de muchas culturas y siglos tras siglo, nosotros, vuestros hermanos del cosmos, hemos permitido que nuestras más brillantes y elevadas almas vinieran hacia ustedes y caminaran entre ustedes a fin de enseñarles y elevarles. A ustedes se les ha enseñado muchas cosas, se les ha mostrado muchas cosas, se les ha conducido paso a paso a un más alto grado de vida y a una mejor manera de existencia. Nosotros, vuestros hermanos, os hemos elevado de un nivel a otro sucesivamente. Muchos se han beneficiado de ello porque han sabido intuitivamente seguir este llamado a la luz y han conseguido una depuración de ellos mismos, revelándoles al final la divinidad interior. Pero otros han puesto su interés en otra parte. Han ignorado la ayuda constante de Dios. Y vida tras vida, la oportunidad ha sido malgastada por ilusiones perjudiciales. Ahora es tiempo de separar estos dos grupos y de dejar que cada uno de ellos siga con sus ilusiones. Los pocos en los que ha ardido la llama en sus corazones a fin de encontrar la realidad final, serán permitidos de seguir con estas aspiraciones y de establecer un nuevo mundo
purificados y hechos brillantes por el amor universal. Agregando, nosotros hemos notado la tendencia del planeta y de su gente hacia una influencia designada para destruir la función del libre pensamiento y libertad del hombre en hacer sus propias decisiones, gobernándose a sí mismo y manejando sus asuntos nacionales. Esto va en contra de todo lo que he leído antes. O sea, dicen, desdicen. Por eso digo que en todo escrito hay que saber leerlo bien. Porque los que realmente vienen de la luz son coherentes. Todo el resto habla de sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Si quieren que el libre albedrío esté en el humano y que realmente seamos dueños, entonces ¿por qué dicen que nos controlan? Les preguntaría. Esta diabólica influencia ha penetrado enteramente dentro de cada fase de la vida, la cual ha guiado finalmente a los hombres fuera de su heredad, pura como hijos de Dios. Toma ya. Nos hemos salido al camino. Los efectos resultantes son vistos no solamente en las vidas de los hombres, sino también dentro del cinturón asteroidal y del planeta mismo. Cuando la humanidad se sienta libre en la ley universal de la luz de Dios, todo el gobierno será de la gente, para la gente y por la gente, pero siguiendo los preceptos del Dios. Dios Adonai, Dios Yahvé, Dios judío-cristiano. No olvidemos esto, porque no hay otro Dios para ellos. Pero ahora, en vuestro caso, la herencia de libertad que habéis recibido por parte de vuestros creadores, no Dios creador, vuestros creadores, ha sido olvidada y destruida. Y por tanto, vuestra humanidad se ha convertido en algo así como títeres con cuerdas, coordinados, claro está, por vuestras jerarquías superiores del cosmos, habiendo sido vosotros despojados de honor, vida, fuerza, derecho y gloria. O sea, que como nos hemos ido del camino, nos hemos vuelto títeres que estos señores, las jerarquías superiores del cosmos, nos tienen que mover como unas marionetas porque hemos sido despojados de honor, de vida, de fuerza, de derechos y de gloria. Dios. El Padre Celestial ha colocado dentro del centro ardiente del hombre esa semejanza a él mismo que permite al hombre gobernarse a sí mismo con honradez y paz. Pero este centro ardiente ha sido destruido, o sea, no lo hemos cargado. Y esa ha sido la nota del destructor. Ahora las fuerzas de la luz y de la honradez deben alzarse en defensa de la humanidad antes de que sea muy tarde. Vienen a salvarnos. Ahora todos los niveles de vida serán elevados altamente, con frecuencia, y todas las manifestaciones de vida más bajas marchitarán y se disolverán, y serán extraídas de la escena visible a fin de poder reconstruir el plan del Padre. Digo yo que qué plan, para este hermoso planeta. Algo nuevo empieza para el hombre. Los cinturones astrales serán purificados, los cielos serán limpios, el reino de la naturaleza encontrará la verdad de su destino y la humanidad será glorificada por guardar las disposiciones del Padre Yahvé o del Padre Adonai. Todo esto va a acontecer en vuestra generación. No hay tiempo que perder ni considerar. La hora de decisión para el planeta no solo viene, ya está casi ida. Así es la sirena, suena la humanidad. Y hay silencio en el suelo para este momento en el cual la gran separación se llevará a cabo. Ustedes que leen este texto, bueno, ahora que os lo estoy leyendo, están versados en las verdades espirituales implicadas. Este libro aclarará la conciencia humana concerniente al futuro en su octava. Aquí tenéis quién es Ashtar Sheran. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Si os ha gustado, pues nos veremos en el próximo videoprograma. Un abrazo para todos.